dejen su nombre, apellido, ID o DNI en el chat. Bueno, estamos grabando. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de la Coordinación Provincial de Educación Física de Salta. Queremos iniciar este conversatorio que hemos denominado ACANA. ACANA es un término quechua aymara que significa encuentro, que significa convivencialidad. Y nos parecía interesante justamente denominarlo así para poder dar apertura o un encuadre a este conversatorio. Voy a leer brevemente el encuadre, la propuesta del conversatorio, para después presentar a las personas que van a exponer en un formato de diálogo, de encuentro, diríamos en Argentina, de una mateada, que nos posibilite reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre un tema que es muy sensible y que en buena hora está hoy mucho más visible, que es el tema de la violencia. El aporte de la educación física y el juego y la recreación hacia una construcción de una cultura de la paz. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor, dice Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se hace indispensable reflexionar sobre las prácticas, acciones y políticas en torno a los factores que generan discriminación, agresión, maltrato y violencia hacia todas las personas. Visibilizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una tarea de concientización de todos los días. El juego, la recreación, la educación física, las prácticas deportivas no están ajenas a estas realidades opresivas y a su vez vienen llevando adelante acciones estratégicas, situadas y sensibles que atraviesan el sistema formal y no formal de la educación, haciendo eco en el desarrollo colectivo y el tejido social. Preguntarnos cuál es el alcance de las prácticas en el campo de la educación hacia la visibilización de la violencia contra las mujeres y de qué modo revertir esta problemática enquistada en nuestras sociedades. Hoy nos acompañan profesionales de diferentes latitudes de la región, pero nos une no solamente la problemática, sino la voluntad de transformar estas realidades opresivas. Nos convoca la urgencia de trabajar por y para la paz, entendiendo que la misma se construye en el marco del diálogo, del intercambio, de los acuerdos, bregados por las diferentes personas que hacen a la trama social. Nos van a acompañar, y ahora sí voy a presentar a las personas. Por último, disculpen, quería decirle, la Coordinación Provincial de Educación Física, que es una entidad que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, es quien ha organizado y quien asume el compromiso de llevar adelante estas propuestas, tanto para visibilizar las realidades como para hacernos eco sobre las transformaciones de las mismas. La Coordinación de Educación Física tiene 4 ejes principales en donde desarrolla su misión, que es fortalecer a la educación física en todas sus expresiones en el sistema educativo. Y estas 4 son el acompañamiento pedagógico a los diferentes colegas en los diferentes niveles y diferentes puntos de la provincia, la redacción de documentos marco que posibiliten orientar y reorientar la práctica educativa escolar, cursos, trayectos de formación y de implementación justamente de una educación continua, crítica y sensible, y a su vez la investigación. O sea, procuramos no solamente acompañar la práctica, sino intervenir, formarnos e investigar y sistematizar lo mismo. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Bueno, nos acompaña la magíster Liz Marco del país hermano de Bolivia. Ella es pedagoga crítica en educación, juego y recreación. Es magíster en educación sociocomunitaria, coordinadora de proyecto de educación en voz alta de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Lleva más de 20 años de experiencia en educación, investigación, formación de maestras y maestros en metodologías innovadoras. Trabaja en docencia e investigación de pre y posgrado. También nos acompaña la magíster Alejandra Calabro, que es nuestra coordinadora, es la persona que está referenciando la Coordinación Provincial de Educación Física. Ella es profesora de Educación Física, especialista en Educación Física, Deporte y Salud.
Es docente de la licenciatura en Educación Física de la UCASAL, coordinadora provincial, miembro del equipo de evaluación deportiva, investigadora, gestora y promotora de políticas públicas en torno a la educación física. También nos acompaña la doctora Margarita Cano, de Colombia, doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, magíster en Educación y Desarrollo Humano, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano, tecnóloga en Recreación Dirigida, docente e investigadora en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Bueno, la modalidad del conversatorio de hoy que nos pone como centro hacia aquellos aspectos que hacen a la violencia, a la agresión y visibilizar esas prácticas, tienen el siguiente formato. Vamos a iniciar, le vamos a dar la palabra a la magíster Alejandra Calabró, luego va a continuar la doctora Margarita Cano y culminaremos con la magíster Liz Marco. Aproximadamente las exposiciones estarán entre los 15 y 20 minutos. Todas las preguntas, aportes, comentarios, los podemos ir haciendo en el chat, claro que sí, pero tendremos un momento posterior a las exposiciones para intercambiar, que entendemos nosotros que es quizá el momento de más enriquecimiento porque se da una cuestión más dialógica de intercambio y comentarios. Desde ya agradecerles a quienes nos acompañan, directamente, asincrónicamente también, y por supuesto Alejandra, Margarita y Liz, que próximamente se va a sumar, que han tenido la generosidad y el compromiso de poder compartir sus reflexiones en torno a esta temática. Muchísimas gracias y Alejandra, te escucho. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Luciano, por generar este espacio que corresponde, como dijiste, a la Coordinación de Educación Física de la provincia de Salta, así que gracias también a nuestro ministerio por permitirnos generar este espacio de diálogo para reflexionar sobre nuestras prácticas profesionales, sobre la enseñanza-aprendizaje de la educación física. Y yo voy a orientar o a tratar el tema desde la educación formal, desde cómo la educación física se desarrolla, se enseña y se aprende dentro del sistema educativo, tanto en el nivel inicial, primario, secundario. Y cuando nos propusiste este conversatorio que siempre estás proponiendo, como te decía al principio, esta mirada mucho más democrática, más ampliada de la educación física, me pareció bárbaro, me pareció que es muy enriquecedor reunirnos con colegas de otros lugares, de otras latitudes, para poner en común, a ver si nos ocurre lo mismo, si tenemos seguramente cuestiones muy iguales en cuanto a la práctica de nuestra profesión, pero también desde la mirada desde otras profesiones, ¿no? Esta cuestión interdisciplinaria de a ver cómo se mira nuestra profesión desde otras ciencias. Y si bien somos una disciplina pedagógica, nosotros siempre aspiramos a pertenecer a la ciencia porque tenemos, creo que todas las características para hacerlo, pero eso es otra discusión. La cuestión importante de analizar qué pasa en las escuelas dentro de la clase de educación física o la enseñanza del deporte escolar con la cuestión de la violencia es algo que nos preocupó desde el primer momento, que el Ministerio nos convoca como equipo para hacer la propuesta. Pero ya teníamos un marco importantísimo que son nuestros diseños curriculares, con una mirada a la enseñanza y la educación física desde un paradigma humanizante. Si bien está atravesado por los paradigmas biologicistas, también esta mirada de las prácticas corporales, dudomotrices orientadas al contenido específico, nos da ese marco ya de analizar la enseñanza-aprendizaje desde el lugar del derecho, ¿no? Del derecho que tienen nuestros estudiantes a aprender la educación física no desde el cuerpo biológico, sino desde el punto de vista de la formación integral de un ser humano y de una persona que sea crítica, reflexiva, que sirva para el mundo, que sirva para pensar y para sentir en cuanto a su cuerpo, cómo lo viva, cómo lo sienta, pero también que tenga esas competencias motrices para la vida diaria
y que se sienta con las posibilidades de resolver esta problemática desde el punto de vista de la motricidad. Es inevitable desde mi formación, que también tengo una formación también desde lo biológico, porque también me dedico a todo lo que es la evaluación deportiva, pero creo que en este caso enriquece la mirada, porque si bien uno está posicionado desde el deporte de alto rendimiento, desde la cuestión más de la técnica deportiva, también haber transitado otros trayectos de la gestión y desde la formación inicial en los profesorados, te hace tener esta mirada desde lo que se necesita dentro de la clase de educación física, y como decía recién Margarita, también desde el lugar que ocupa la recreación y que ocupa el juego dentro de la clase. Puntualmente, digo creemos porque es algo que analizamos permanentemente, que la cuestión de la violencia, más allá de que tenemos un diseño curricular amplio y que tenemos un diseño curricular parado en esta mirada humanizante, eso lo dice el marco teórico. Ahora, cuando uno ve la práctica, la observa, allí hay cuestiones que para seguir trabajando y mucho, e insisto que también una parte muy importante es la formación docente. Entonces, darle a los futuros colegas las herramientas para que se analice desde ese lugar. La organización de la clase de educación física, a partir de la ley de género acá en Argentina, tuvimos la posibilidad de modificar esa organización, porque antes la clase era organizada desde la cuestión de sexo, varones por un lado y las nenas por otro, y esto se fue modificando. Hay lugares que todavía se enseña, digo algunos lugares en las escuelas de Salta todavía se enseña por cuestión de organización por sexo, pero creo que son las menos. Así que seguimos trabajando, seguimos acompañando en esa línea de acompañamiento pedagógico territorial que tenemos dentro de la estructura del ministerio, y la intención justamente es esa, es poner en común con los colegas que están trabajando en las escuelas a ver qué tipo de proyecto escolar tienen y cómo podemos nosotros acompañar, abrir un poco el conocimiento, el campo, la reflexión, el pensamiento, de mirar al estudiante desde la cuestión y perspectiva de género, desde la perspectiva del derecho, y que tengan múltiples opciones para el desarrollo de su vida cuando ya egresen de la escuela. La verdad que tenemos un equipo bastante diverso dentro de la coordinación, digo, por la formación docente inicial. Luciano viene de la recreación, Edith viene más de la parte del deporte, Fernanda viene de la parte de la discapacidad, pero tenemos técnicos también que vienen del deporte de alto rendimiento, y eso enriquece muchísimo las miradas. Tenemos una colega que también es profesora de ciencia de la educación, y eso hace que también cuando ponemos en común las miradas para las propuestas se enriquece muchísimo. Tenemos una línea muy interesante, Margarita, también, y a todos, que tiene que ver con la investigación de la educación física y lo que ocurre en nuestras prácticas, así que también sería después interesante poder intercambiar las temáticas y nutrirnos de ustedes a ver cómo están analizando, investigando todas estas cuestiones de la educación física. En este caso, en Salta tenemos 2 trabajos de investigación puntuales que tienen que ver con cómo se desarrolló la educación física durante la pandemia, desde la virtualidad, y hay muchas cosas interesantes para ver desde ese lugar cómo enseñamos, ¿no? Qué contenidos y cómo se reprodujo la educación física en los hogares y qué es lo que enseñábamos, y ahí realmente se vieron algunas tareas maravillosas, algunas cuestiones muy innovadoras, enriquecedoras, y otras que tenemos que ir mirando para modificar. Así que bueno, la cuestión de la violencia en la escuela y puntualmente en la clase tiene que ver con la formación docente inicial, es una cuestión personal, sí o sí tiene que ver con cómo formamos a nuestros futuros colegas, y después también desde adentro de las escuelas, que los equipos directivos, los supervisores acompañen esta transformación, porque estamos recién en los inicios,
En el año 2017 se comenzó en Salta a organizar la clase de educación física de manera diferente, pero aún así no tenemos un documento respaldatorio local, provincial. Sí tenemos la ley de género, que tomando la ley de género como un documento, por supuesto, contundente y constituido legalmente, que se fue modificando, pero no está todavía establecido como resolución o como circular, que es la parte de la legislación escolar que debería estar. Pero seguimos trabajando en ese documento y bueno, esperamos que en algún momento se dé, más allá de la obligatoriedad del cambio, creo que el cambio se da realmente desde la práctica, ¿no? Desde el día a día, que es lo que uno ve que no ocurre en las escuelas. Se sigue separando las niñas y los niños en los juegos, en los que participan, en la cuestión también de la violencia que se naturaliza dentro de la clase con la competencia misma del deporte, el ganar, y que tenemos que estar siempre pensando en el ganar dentro de la clase, eso genera ya una violencia, ¿no? Porque hay muchas tensiones, entonces se naturaliza la violencia con el golpe, se naturaliza la violencia de los equipos que están haciendo alentando desde afuera del patio en el partido, se visibiliza la violencia con los espacios físicos que también están reducidos para los juegos, para las niñas, y para los varones siempre el espacio es más grande, el juego de la pelota más naturalizado para el varón. No estoy diciendo nada nuevo, que creo que es lo que uno por ahí desde la observación profesional lo tiene muy a flor de piel y que es lo que queremos ir por lo menos reflexionando, analizando y por qué no ir modificándolo en favor de la educación de los niños, niñas y de los jóvenes, ¿no? Así que también es estructural, me parece, la organización escolar desde el punto de vista de las estructuras escolares, donde la clase de educación física ya es restringida y organizada según la mirada que tenga el equipo directivo, porque a veces nosotros acá tenemos una normativa y creo que es muy buena, que estamos defendiendo que la educación física se enseñe en 2 estímulos semanales y que la duración, que en este caso es de 40 minutos, se respete así, porque creemos firmemente que no hay afianzamiento de la educación si no tenemos por lo menos esos 2 estímulos. Si esos 2 estímulos semanales se convierten en uno, el niño, la niña, el joven tiene solamente la oportunidad de participar de las prácticas una sola vez a la semana, lo cual hace también bastante injusta, bastante falta de oportunidades con aquellas escuelas, aquellas comunidades que no tienen oportunidad de ir a momentos de recreación fuera de la escuela, que es su único momento de recreación y de poder disfrutar de su corporeidad es adentro de la escuela. Entonces, el hecho de defender estos 2 momentos es muy importante para nosotros. No sé cómo se organizan en otros lugares, pero creemos que tiene aparte otros beneficios, además de lo puntualmente pedagógico, ¿no? Así que bueno, desde nuestro lugar, desde la Coordinación de Educación Física, agradecidísimos por este espacio, Luciano, muchas gracias, y también agradecer a todos los participantes y a las disertantes también que nos acompañan hoy. Así que muchísimas gracias, no sé si puedo ir cerrando, Luciano, si estoy en tiempo o puedo decir Sí, algo más. excelente. En todo caso, después retomamos. Yo ahí anoté algunas cositas, podemos retomar en el momento de los intercambios. Ale, Bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Vamos a darle el espacio a la doctora Margarita Cano, que nos acompaña de la Universidad de Pereira de Colombia. Bueno, Margarita, buenas tardes, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, para mí es un placer. Quiero agradecerle a la Universidad de Salta, a Luciano, que pienso yo que es uno de nuestros compañeros de lucha en la recreación. Hemos logrado consolidar una red latinoamericana de recreación que nos permite justamente hacer unas reflexiones desde los diferentes campos de acción donde sabemos que la recreación es un componente vital
no solo para la educación, es para la vida, porque finalmente todos tenemos la recreación como inmersas en nuestros propios desarrollos. En este momento voy a compartir pantalla. Quiero inicialmente pues contarles un poquito, digámoslo así, quién soy yo y qué es la Universidad Tecnológica de Pereira, para que tengamos pues como ese contexto. Mi nombre es Margarita María Cano, yo soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me parece importante pues que todos sepamos, en mi universidad no existe la licenciatura en educación física como tal. Nuestro programa se llama Ciencias del Deporte y la Recreación y estamos ubicados en una facultad de Ciencias de la Salud. Eso hace que nuestro programa siempre se esté pensando y repensando de cómo mejorar la calidad de vida de las personas a través de lo físico, lo psicológico, lo social, teniendo en cuenta todos los procesos de prevención, de promoción y algunos aspectos de atención en salud. Yo hago parte del grupo de investigación Cultura de la Salud y tengo específicamente una línea de investigación en recreación. Vengo trabajando ya hace algunos años en el tema de la recreación y la convivencia, y dentro del el tema de la convivencia pues hemos encontrado temas que han sido muy interesantes para nosotros, que tienen que ver con el acoso escolar, la violencia de género, inclusive las diferentes violencias que se presentan no solamente en el sistema educativo, sino también en el sistema universitario mismo. En la Universidad Tecnológica de Pereira, apoyados por grandes profesionales, entre ellos mi prima que está aquí presente, tenemos una política de género de la universidad, y creo que eso ha sido muy interesante porque nos ha ayudado a reflexionarnos como docentes, como mujeres. Y al principio les decía a los colegas que habían ingresado, generalmente somos las mujeres pensándonos el tema de violencia de género entre mujeres, cuando realmente esto es un tema donde todos deberíamos estar involucrados permanentemente. Tenemos este eslogan que siempre lo llevamos cuando estamos hablando de convivencia: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un mejor lugar apto para ellas. Consideramos nosotros que a través del deporte, la recreación, la actividad física, nosotros como profesionales podemos ayudarle al mundo a ser un lugar mejor para que las personas convivan. Y nosotros, y ojalá pues que muchos profesionales en formación conozcan esta charla, creemos que todos los profesionales debemos estar atentos, y más en educación física, deporte y recreación, a cuáles son esas prácticas que nosotros estamos orientando en las instituciones educativas o en la comunidad en general, que nos permite realmente llegar a esa convivencia posible. Este es uno de los lineamientos que nos da la UNESCO sobre lo que es la violencia. Dice: la violencia es un fenómeno complejo, no se puede pensar la violencia solamente como algo que ocurre en el momento y que simplemente puede, digamos, pasar de largo. No, la violencia es compleja, es multicausal, desde la misma violencia por las desigualdades que hablábamos ahora, las personas que no tienen acceso a educación, a salud, a alimentación. Eso hace que se genere una serie de violencias y un rechazo a esas condiciones por la disminución de la calidad de vida que debería tener toda la sociedad, y en el que intervienen factores individuales, socioeconómicos, culturales y ambientales, como es el caso de los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios, que provocan una repercusión negativa en el ser humano por las grandes secuelas que deja, tanto en el desarrollo de la personalidad como para la sociedad en general.
existen diferentes tipos de violencia y formas de violencia. Una de ellas es la intrafamiliar, de género, sistemática, social, escolar y el bullying, entre otras. Yo, por ejemplo, en mi doctorado realicé una investigación sobre el acoso escolar o bullying y encontré tristemente que los chicos manifestaban en el componente cualitativo que desarrollé que en el marco de las asignaturas de las clases se presentaba acoso escolar y tristemente digo que donde más se presentaba era en la clase de educación física, era lo que nos reportaban los estudiantes. Por eso nosotros, creo yo, debemos hacer esa reflexión y decir cómo yo estoy aportando o no aportando a esa violencia que se genera en el marco de la escuela. La autora Judy Butler plantea que el otro ha sido invisibilizado al no ser valorados por sus interlocutores. Ella nos plantea que todos somos vulnerables, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos mayores, inclusive los animales somos invisibilizados cuando no respondemos a cierto tipo de estándares que impone la sociedad. Entonces dice, las personas representan cuerpos en relación que se vuelven vulnerables en la medida que no se cumplen con esos estándares normalmente heteronormativos establecidos. Eso ha pasado y eso ha desencadenado diferentes tipos de violencia, entre ellas la violencia contra la mujer. Tenemos la violencia en la escuela. Nosotros como profesionales del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, debemos ser conscientes que desde la escuela se genera una serie de violencias algunas que se podrían identificar como momentáneas, pero existen una serie de violencias que son permanentes a las cuales se está exponiendo los chicos que están en el entorno escolar. Para ese tipo de violencias no es necesario una sola causa, es multicausal como lo decía yo ahora, pero hemos encontrado que existe, digamos, de una forma marcada la violencia de género cuando justamente las chicas en las instituciones educativas no responden a esos estereotipos esperados por esa sociedad que nos vende desde los medios de comunicación, desde los mismos estándares, cómo debería ser esta chica. Entonces dice, la escuela, al ser un espacio de socialización, se percibe como un lugar vulnerable para los actos de violencia, los cuales no se circunscriben solo a relaciones al interior de la institución, sino que son afectadas por los contextos micro, su familia, su entorno inmediato, meso, en su escuela, en su barrio, y macro, teniendo en cuenta todo lo que es la cultura, las leyes y los entornos más nacionales e internacionales. Es así como las relaciones en la institución educativa afectan el entorno y viceversa. A su vez, el entorno o el contexto micro, meso, macro va a afectar también las relaciones dentro de la institución escolar. ¿Por qué estamos hoy reunidos? Porque hoy estamos conmemorando este día de reflexión sobre la violencia contra la mujer. ¿Y por qué se está hablando de este día? Vamos a conocer un poco la historia.
Bueno, vemos entonces cómo esta fue una historia a partir de un activismo manifiesto, donde unas mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres finalmente fueron asesinadas por un régimen que no estaba interesado que se levantara la voz. A veces ellas mismas lo decían, a veces digamos los regímenes o quienes están en el poder deciden terminar con la vida de unas personas y eso se vuelve una semilla. ¿Semilla para qué? Semilla para que nosotros las mujeres y también los hombres reflexionemos entonces sobre el tema de la violencia de género, de cómo hay esas desigualdades y cómo todos podemos aportar a disminuir esa violencia. Vemos que este suceso estuvo en los años 60, en el 81 se decretó entonces el 25 de noviembre, cada 25 de noviembre, como la fecha para conmemorar y reflexionar sobre este día desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes sectores. Y en Colombia, por ejemplo, existen unas ONG muy fuertes del movimiento feminista que han sido respetadas, valoradas y dan información pertinente. En agosto del 2021, esta ONG, ya les voy a mostrar la página, sacó una estadística donde identificaba 24.492 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer y las niñas. Ya llevamos superados los casos del año pasado. Hay algo que es importante que tengamos en cuenta en todos los tipos de violencia en esta época, es justamente el hecho de que hayamos vivido en el confinamiento y eso, de acuerdo a los datos estadísticos y estudios epidemiológicos, hemos visto cómo se ha disparado especialmente la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas. Este es el manifiesto entonces. Algo que me parece importante en el manifiesto es que esta ONG realizó la identificación de los lugares donde las mujeres o los hombres, porque cualquier persona puede acceder al sistema judicial, podemos ir a manifestar que estamos siendo víctimas o que conocemos que alguien está siendo víctima de género. Entonces, por ejemplo, este es un departamento, este es Colombia, este es el departamento de Antioquia y yo vivo en este departamento pequeñito. Si yo le doy clic, ahí están las instituciones donde nosotros podemos remitirnos si existe o si conocemos casos de violencia de género. Me parece que esto, dentro de las políticas que se ha generado en Colombia, me parece que esto ha sido muy importante porque muchas mujeres no denunciaban, no porque no quisieran, sino porque no sabían dónde denunciar. Desafortunadamente, también esta estadística nos muestra que no todas las mujeres denuncian. Hay muchas mujeres y niñas que están siendo maltratadas permanentemente y que no entran dentro de esta estadística, pero que sabemos que hay que atender, ¿sí? Bueno, les contaba
que uno de los intereses investigativos que yo tengo es sobre la recreación y venimos trabajando desde el Grupo de Cultura de la Salud las rondas tradicionales, que son las que se pasan de generación en generación, que fomentan valores, principios, cultura, pero que en términos de educación también podríamos decir que son juegos que nos permiten desarrollar habilidades motrices, rítmicas, inclusive trabajo en equipo. Pero cuando nosotros empezamos a analizar las rondas y los juegos de palmas que se vienen dando en el país y que han sido pasados de generación en generación, vemos rondas como esta que están ustedes observando en el momento. Hay una característica especial que tiene la recreación y es que es lúdica, expresiva, rítmica, permite la motricidad y cualquier educador físico podría decir que esta canción, cuando los niños la cantan, cumple con esas características. Pero cuando hacemos análisis de contenido decimos qué tipo de valores, principios y cultura son las que está representando. Les voy a cantar la canción para que miren cómo es rítmica, pegajosa y muchas personas la quisieran cantar, inclusive sin ponerle mucho cuidado a la letra. Dice: Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y lo echó a la sartén. La gente que pasaba olía carne asada, era la mujer de Don Federico. Y entonces escuchamos a los niños en las calles, en el colegio, cantando este tipo de canciones, desarrollando su motricidad, pero nosotros como adultos pasamos de alto este tipo de contenidos que claramente son contrarios a los valores que quisiéramos con la mujer. Cuando yo les estoy presentando esto, yo quisiera también que ustedes hicieran ese análisis de cuántos cantos en nuestros países fomentan también este tipo de violencia. Este es otro. El cacique Juancho Pepe fue a matar a su mujer, porque no le dio dinero para irse en el tren. Como vemos, son canciones rítmicas, pegajosas, pero ¿qué pasa con el contenido que tiene? Cuando claramente se está hablando abiertamente de matar a su mujer por algo, porque no le dio dinero, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Otra canción que yo sé que es mucho más conocida en Latinoamérica y en el mundo. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a pasear. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Vamos entonces nuevamente, rítmico, pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Cuántas de nosotras como mujeres, cuántas jóvenes como jóvenes y niñas como niñas se sienten identificadas con este estereotipo? Eso hace que si no hacemos parte de este estereotipo, como lo decía Judy Butler, podemos ser vulnerables frente a los procesos de violencia. Aquí este es otro juego que se juega bastante, también es muy rítmico. Se utiliza en las vacaciones recreativas, en las clases de educación física, porque lo que busca es moverse, bailar, ¿sí? Entonces dice así: ahí viene la negra Carlota que se pasea por la asamblea, los chicos se vuelven locos con su cintura y sus caderas, ay mira cómo hace, pla, 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 ay mira cómo hace, pla, 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 ay mi negrita, mueve la cintura con sabrosura, y echa para atrás, de samba en samba, de sura a sura. Ahí viene la negra Carlota. Vemos entonces acá cómo hay una sexualización y cómo un estereotipo frente a la mujer se empieza a desarrollar desde los chicos
Y acá estamos hablando de chicos más o menos de 7 a 12 años, que son los que están cantando este tipo de canciones. Hay muchas más. Esta era solo una abreboca que quería traer para ustedes. Mi reflexión sigue siendo, y quiero dejárselas, no nos dejemos invisibilizar. Esta es una imagen que puede representarnos, que de alguna forma nos muestra que podemos ser diferentes, podemos tener diferentes caras, pero igual tenemos la sensibilidad y la necesidad de ser respetadas como mujeres. Y nosotros como profesionales del deporte, la recreación y la actividad física y la educación física, no deberíamos seguir fomentando este tipo de juegos, pero además una propuesta sería o transformar esos juegos o crear nuevos juegos que nos ayuden a hablar sobre la valoración, sobre la convivencia, la disminución de la violencia. Quiero dejarlos finalmente. Esta es una canción que se lanzó justamente ayer. Es una canción que es un himno latinoamericano. Yo sé que todos lo conocemos, pero este se hizo en las diferentes lenguas de pueblos originarios en Colombia. Por eso lo quise traer para cerrar mi presentación. Estado, Chipaja, Chiururi, Merachi, jueces, maude, judiciales, Irichi, Hueraras, Obiertas y Dama, Chipera, Usidau, Iquiabarí, Sidama, Ena, Isa, Chiquisu, Isa, Huehuecha, Se, Empresas, Ejer, Huehuesas, Traita, Chillasas, Kikush, Huejeas, Peikacha, Chitesa y Casa. Warmikuna manda kaukaki kausaska, warmikuna manda wayimanda kispiska, uchuy warmien vera kusina yankaska, tukuy warmikuna yaktapi kausaska, sinchini tankinchi mañanchi aylasti, chinkaska warmimanda kaparina kunchi, charsami kausakun munarina kunchi, warmiwanchikuna, sinchirmachukuna. Antulio Megue, Angel Burbani, Kamacheri, Bawengi, Ansane, Bustibe, Antobu, Zuli, Hamburgo, Yogoy, Valwene, Bules, Divar, Navenda, Koe. Soy Brenda, Alison y soy Xiomara, Rosalvira, Alejandra y soy Juliana, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia, justicia! Shumburmera, Yukwali, Perregua, ni Shumburpema, y Subela, Cuachila, Yale, Shumburmera, Muri, Superegua, Guayushi, Shumbur, Iregua, Nutaregua.
Bueno, con esto quiero finalizar. Nosotras somos todos esos nombres que acabamos de ver. No nos podemos quedar callados. Tenemos que entender que para parar la violencia de género es una tarea de todos, no solamente de las mujeres. Y yo celebro que estemos haciendo hoy este conversatorio y creo que es un buen abrebocas para que sigamos pensando sobre nuestra responsabilidad para disminuir este flagelo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Margarita. Me ha emocionado profundamente el video que has mostrado de la canción. La conocía, bueno, se hizo muy presente en las marchas y en todos los actos donde se visibiliza este flagelo, como bien decís. Te agradezco profundamente. Se hace un poco difícil continuar, pero bueno, vamos a abrir un poco el diálogo. Me acaba de escribir Liz Marco, que está llegando al hotel, que se va a conectar y que por lo menos nos va a acompañar en el final con algunas reflexiones y apreciaciones propias, así que estaremos atentos, atentas a su participación. Bueno, yo tenía ganas como de conectar un poco la charla, el conversatorio de Alejandra, pensando en de qué manera lo público o una agencia o una coordinación que puede como bregar y tener una mirada más macro sin dejar de observar lo puntual que sucede en el patio y a su vez combinarlo un poco con lo que acaba de traernos Margarita, ¿no? Concretamente, desde un abordaje teórico con respecto a las violencias, lo específico que sucede en Colombia, ese mapa interactivo me pareció fantástico, y a su vez lo micro, ¿no? La letra de la canción, ¿no? La letra o la propuesta lúdica o un juego, un tipo de práctica que parece ser inocente o que contiene algún tipo de letra, contenido, práctica que termina poniendo en lugares de desigualdad o de violencia explícita, claramente de segregación, etc. Entonces, la primera pregunta como para abrir la charla es, digo, ustedes desde su edad, de su persona, en este presente, ¿se han notado cambios de cuando en su infancia, su juventud, en relación a justamente con los varones o con las masculinidades? Si ha habido un cambio. Estoy apelando a lo personal, a la Alejandra profesor, mujer, a Margarita mujer, inclusive si se quieren sumar las personas que nos acompañan. ¿Se han notado algún cambio de su infancia, su juventud, a este presente? Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola colegas. Bueno, a mí me asombró mucho los videos y las letras porque realmente es algo que nosotros lo vivimos a diario. Para colmo estamos en una zona del país que es altamente machista y conservadora, que tiene mucho que ver, y la verdad que lo que dice Lucho, sí, hemos notado cambios, pero no sé si para bien o para mal. Si antes no se veía, no se visibilizaba, y el tema de visibilizarlo ahora desde hace unos años hizo que suba el índice de violencia, inclusive en Salta. Hay también están las estadísticas, hay una secretaría específica y la verdad que asustan la cantidad de casos que tenemos, y en lo personal que trabajo en un colegio de una zona muy desfavorecida, desfavorable, como pueda decir, que es una zona muy humilde, tenemos situaciones gravísimas y que lamentablemente no se pueden denunciar porque nosotros no tenemos ese... o sea, lo hacemos a través de los directivos de los colegios,
pero no tenemos la potestad de actuar después porque eso se maneja a través del juzgado y hasta ahí llegó nuestro accionar. Entonces es también muy frustrante porque nosotros a veces sabemos o conocemos, tomamos conocimiento de cosas que están pasando, la comunicamos, de ahí se llama a las autoridades competentes y de ahí no sabemos más. Y muchas veces son los mismos familiares que no permiten que esto avance por una cuestión de necesidad económica, por lo menos en el nivel en el que yo me manejo donde trabajo. Entonces el tema económico también es como una coacción tremenda, porque realmente las madres o las mujeres, los niños no pueden reclamar porque el sustento viene a través de quien los maltrata. Así que, bueno, aportar eso. Y creo, también me pasó algunas veces que a veces con las marchas no alcanza, y es un parecer muy personal, porque si no hay políticas públicas que acompañen en territorio al lado de la persona, visibilizar hace que las mujeres en soledad tomen coraje a veces de decir algo, y ahí hemos subido la tasa de mortalidad y justamente porque, claro, toman coraje de denunciar y después es peor la situación porque no tiene quien las defienda. Hemos tenido acá hace poco una expresión desfavorable de un funcionario que dijo que las mujeres somos mentirosas, y por eso hay tantas denuncias, porque las mujeres mienten, y bueno, lamentablemente esas cosas son bastante complicadas. Todo depende también, en todos los niveles hay violencia, pero donde más se visibiliza en la parte más humilde. Muchas gracias, Edith. Tal cual, coincido contigo en ese panorama que nos has hecho. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Margarita. Bueno, yo me puse a reflexionar un poco justamente sobre cómo era, digamos, cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba, digamos, vivía en un barrio, jugaba en el barrio, y en este momento que ya tengo otras condiciones, y yo creo que antes las mujeres tenían menos posibilidad, por ejemplo, de acceder a la educación, y eso generaba justamente lo que acabo de decir, Edith, que la dependencia económica, digámoslo así, con el marido, con el esposo, hacía que las mujeres se quedaran calladas frente a esa violencia de género e inclusive contra las niñas, porque de alguna forma existía como ese temor de las mujeres al denunciar iban a perder su sustento económico. Lo dije cuando empezamos a hablar en mi exposición, que pensar en una violencia de género no es solamente pensar en el momento específico de la violencia, tiene que ver con el contexto, con esas posibilidades que tenemos como mujeres, como el sistema judicial, por ejemplo, ahora está mucho más preparado para resolver una situación sin pensar que es lo ideal, pero al menos de escucharnos, de tener una institución como medicina legal y no como antes que se denunciaba y decía, no, mire, yo escuchaba situaciones de mujeres que decían, fui a la comisaría, fui a la inspección de policía y lo que me dijeron, no crea que porque usted denuncia se va a hacer nada, ¿sí? Pues se van a tomar acciones. Tiene que ser que venga grave para que el sistema judicial pueda tomar acciones. Entonces vuelvo a decir, no es que en este momento sea lo óptimo, porque igual siguen existiendo muchas mujeres que han denunciado y no ha pasado nada, ¿cierto? Pero existen también mujeres que han denunciado, se les ha escuchado, y creo yo que tenemos una fortaleza ahora que son los colectivos, y esos colectivos nos ayudan también a fortalecernos cuando la mujer es violentada y no tiene dónde ir al menos a amanecer. Mientras que en los colectivos se permite, por ejemplo, una mujer violentada que pueda al menos salir de su casa y amanecer en otro lugar.
Entonces, sí, yo creo que hay unas condiciones diferentes, hay unas reflexiones que nos han ayudado a avanzar, pero eso no quiere decir que ya esté todo el camino recorrido. Bueno, sí, la verdad que muy reflexivo, muy conmovedor escuchar toda la propuesta que hace Margarita en su exposición, lo que dice Edith también, un poco un análisis local de cuál es la circunstancia y cómo ella también lo ve y lo vive. Y esto que decías, Margarita, sobre la falta de sanción para el violento y este lugar de la impunidad que también genera más violencia, porque realmente nosotros tenemos también muchos mecanismos que por suerte, gracias a estos colectivos que vos decís que se manifiestan y existen, se están generando estas herramientas de equipos profesionales que también asisten a las víctimas y que también se están preparando para corregir todo esto que nos ocurre. Acordándome un poco sobre lo que pregunta Lucho, cómo vivimos o cómo viví yo mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi preparación como profesional dentro del ámbito de la educación física, claramente había mucha impronta de lo masculino, porque cuando en mi casa supieron que yo quería ser profesora de educación física, la verdad que no había mucha historia dentro de la familia de profesionales de la educación física, era más que el deporte era para los varones, y viste, bueno, toda esta cuestión que también nos ocurría cuando éramos niñas, y yo venía de la danza clásica, entonces lo que se esperaba era que fuera bailarina de danzas clásicas y no profesora de educación física, pero cuando llego al profesorado también con una impronta muy deportivista, los mismos profesores varones me decían que no estaba preparada para el deporte, que no debía seguir esa carrera porque, viste, la técnica de los deportes era en este caso con una técnica muy de lo femenino, entonces bueno, pero lo reflexivo ahora y también el valor y todo lo bueno que nos está ocurriendo en esta época es que lo podemos conversar. Antes ni siquiera uno era consciente de que esto ocurría, pues no existía eso. O sea, era tan naturalizado que el varón tenía que jugar estos juegos y la mujer a los otros que ni siquiera lo veíamos. Y también acá quiero agradecerle a muchos varones que estuvieron en nuestro espacio de formación, muy buena gente, muy buenos profesionales y muy buenos seres humanos, que no estaba visto como una cuestión de género, pero sí ellos daban el espacio a las mujeres desde una perspectiva que no era en ese momento una perspectiva de género, pero sí desde el derecho, de que teníamos derecho a participar, a hacer. En ese momento jugar al rugby no estaba bien visto, que las mujeres juguemos al rugby. Sin embargo, estos profesores varones que teníamos en un INEF, que es un profesorado donde había diferencias ya bien marcadas de varones y mujeres, nos permitían, sin embargo, participar de los juegos. Y eso también en ese momento uno no lo analizaba, como dije recién, pero ahora a la distancia me doy cuenta que eran unos avanzados, algunos de mis profesores, no todos. Así que bueno, creo que lo bueno de este momento histórico es que tenemos la posibilidad de hablar, de dialogar y de tener también la oportunidad de estar en la formación docente y también como mamá, lo digo, de enseñarle estos valores a nuestros hijos. Así que eso es lo bueno, que se puede conversar, se puede educar. Desde el único espacio creo que vamos a poder cambiar es desde la educación, tener leyes que hacen obligatoria la educación secundaria en nuestro país, que no era así antes, era solamente la educación primaria, entonces ahora tenemos una obligatoriedad en el sistema secundario y próximamente seguro, y ojalá así sea obligatorio la formación superior, la universitaria, y que eso también va a dar lugar a que las mujeres, al ser profesionales, a tener otras oportunidades, también se modifique esto que decía Edith y esto que decía Margarita desde la violencia, desde el lugar del poder económico, ¿no? Así que, bueno,
ese era un poco el sentir desde mi espacio, cómo lo viví yo en mis épocas de formación profesional, y como niña y como adolescente, bueno, nada, jugaba lo que nos permitían jugar en la escuela, la ronda, a los juegos de la soga, era saltar, era hacer esas cosas nada más, juegos con elementos, con pelota, eso no existía en la oportunidad de clase. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Alejandra. Cómo de alguna manera en algunas cuestiones se ha ido avanzando y en otras todavía se ejercen resistencias, dificultades. El propio sistema no termina de resolver en lo micro, ¿no? Pienso, mujer, niña, de comunidad originaria, nos toca acá muy fuertemente. Sé que en Colombia también, sé que en Bolivia también, y hay como una doble, violencia, ¿no? Como hay una situación inclusive de la accesibilidad. Y ahí es donde yo entiendo que el juego, la recreación, la educación física, las prácticas corporales vienen diciendo, haciendo, y todavía revisarse hacia adentro en esto que Margarita nos compartió, en esto que nos acaba de compartir Ale, en esto de lo que sucede todavía hoy en las clases, que sigue habiendo una separación, inclusive en el nivel secundario, todavía la posibilidad de que suceda y que haya no solamente el pensamiento binario, hombres y mujeres, sino claramente las disidencias o los colectivos LGTB+, que también puedan tener ese espacio. La ESI, por lo menos como la educación sexual integral entendida como un programa integral, ha venido a darnos herramientas. Todavía hoy, y esto hay que ser sincero, hay resistencias, hay todavía hoy falta de una aplicación que sea intersectorial, integral, pero, sin embargo, hay muchas experiencias que son súper válidas, ¿no? Que han posibilitado justamente la construcción de intersubjetividad, de la construcción de escenarios posibles donde podamos encontrarnos, dialogar, inclusive generar nuevas prácticas deportivas, de recreación, lúdicas, y en ese sentido los grupos de mujeres, pero sobre todo también los jóvenes, han venido justamente a mostrarnos a los adultos que hay otra forma de convivir de otra manera. Y ahí es donde también tenemos que hacer una reflexión como adultos en las instituciones donde transitamos, en los modelos que seguimos reproduciendo o que somos más críticos y podamos sensibilizarnos ante eso. Bueno, era simplemente esa reflexión. Lamentablemente me ha avisado Liz que no va a poder llegar, que ha tenido una imposibilidad en el tráfico, así que lamenta muchísimo, pero que se compromete a después compartirnos su aporte y que lo podamos sumar a esta grabación. Por ello, Margarita, Alejandra, les pido una pequeña reflexión para pensarnos no solamente del lugar de la denuncia, por supuesto que sí, sino en términos de Pablo Freire, de la anuncia, o sea, de aquello inédito viable por seguir construyendo. Así que desde ya agradecerles, Margarita, Alejandra, para ir cerrando este conversatorio, les doy la palabra. Bien, para dejarla a Margarita en el cierre, que es nuestra invitada, lamentamos que no pueda estar la otra colega, que seguramente no va a faltar oportunidad para sumarla. Quisiera también decir que estos factores de protección, como decís, Luciano, desde la mirada de lo positivo, de qué debemos favorecer con nuestras clases, con nuestra enseñanza de la educación física, y sigo posicionándome dentro de lo que es la parte formal de la educación física. Creo que tenemos un campo enorme para trabajar, un campo enorme para hacer, y que esa mirada favorezca a la construcción de la enseñanza desde el derecho, ¿no? Desde la enseñanza y del aprendizaje, desde el derecho humano que tiene la niña, que tiene el niño también, que tiene cada persona, que de acuerdo a cómo se perciba, tenga la oportunidad de construirse, la oportunidad de visibilizar todas las potencialidades que tiene y que le da el deporte, la educación física, la construcción de su cuerpo, de su corporeidad, desde el respeto, desde la cuestión de la salud también,
todo esto tiene que ver con la formación docente, insisto en esto, pero que tenemos mucho espacio para dar, mucho espacio para hacer, mucho espacio para cambiar desde la práctica diaria de nuestra profesión, desde la enseñanza y desde la función del docente. Creo que la vocación nuestra es formar personas de bien. Y más allá de la herramienta que sea a través del movimiento, a través de la recreación, de la educación física, creo que no estamos solos, estamos en comunidad, siempre estamos, creo que ayudados, en este caso, gracias a este conversatorio también uno amplía la mirada de que esto que nos ocurre en muchos lugares al mismo tiempo y que creo que nos va a ir muy bien, generando estos espacios de diálogo también, de capacitaciones, de formación de esos trayectos que también desde el Ministerio se impulsan, cuando decimos que estudiamos para después mejorar nuestras prácticas. Así que creo que desde ese lugar nos queda mucha reflexión para analizar nuestra práctica profesional en el día a día, en el campo profesional donde nos toque actuar, en la escuela, en el club, en el patio, en la comunidad. Y Lucho dijo algo muy importante recién, mirar las comunidades originarias, a esas niñas, a esos niños que no tienen oportunidades y que nosotros tenemos el derecho de hacer y el deber de hacer, y de cuando llegamos con la educación física y la recreación, de analizar, de ver cuál es esa herramienta con la que estamos llegando a intervenir en esa formación humana, ¿no? Estos juegos, estas canciones, como decía Margarita, también acá, por suerte, se trabaja sobre eso, se analiza y se reflexiona, se retiran esas letras, se las modifican y se enseña por qué. Y no seguimos reproduciendo así como era antes en automático sin pensar. Por suerte, vuelvo a decir, desde la formación estamos teniendo esa mirada, así que gracias Margarita también por visibilizar esto, y un gustazo, saludo enorme a cada uno. Gracias Luciano por este espacio. Bueno, por mi parte yo estoy plenamente de acuerdo con Alejandra. Definitivamente las reflexiones tienen que partir no solo desde lo colectivo, también desde lo individual, desde lo familiar, desde el barrio, la escuela. Nosotros que tenemos la posibilidad de hacer la reflexión con nuestros estudiantes, entender que el problema de la violencia no es un problema individual, es un problema colectivo, estructural, que tenemos que estar reflexionando permanentemente y saber que cada uno puede aportar su grano de arena. A veces creemos que es el otro, que es la institución, quien nos tiene que garantizar finalmente como esas condiciones en que quisiéramos vivir, pero en la medida que todos realmente nos empoderemos, apropiemos y entendamos que la responsabilidad es colectiva, es mucho más fácil tener un mejor vivir, un mejor estar y sobre todo un mejor pensar en esas comunidades que siguen siendo más vulnerables por los mismos estereotipos que hemos copiado inclusive de otros países, de otras instituciones de los medios de comunicación. Entonces pensar un poco sobre eso, sobre no sentirnos a gusto con lo establecido. Por el contrario, nosotros debemos asumir una posición crítica frente a lo que ocurre permanentemente en nuestra formación profesional, con nuestra familia. Se sigue replicando la niña que tiene que ayudar a organizar la casa, mientras que el niño hay que recogerle el plato de la mesa, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hablar de todo lo que son estos cambios sociales. Como lo reconocía yo ahora, hay grandes movimientos ya que se han dado, todos los movimientos feministas, movimientos sociales, que han hecho una reflexión crítica, y si no fuera por ellas, seguramente no estaríamos hablando de este tema el día de hoy, donde realmente hay que evidenciar. Conocemos en la historia quienes
tuvieron que disfrazar de hombre para poder estudiar, para poder participar en una competencia atlética. En Colombia tenemos, por ejemplo, y se sigue luchando contra eso, por ejemplo, carreras atléticas donde los hombres ganan 3 veces más de premio que las mujeres, siendo la misma carrera atlética, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el hombre gana más? O pensar, por ejemplo, en temas como el deporte ya competitivo, donde las chicas, por ejemplo, de Colombia han ganado torneos mundiales de fútbol y ellas tienen que buscar el dinero para poderse regresar a Colombia siendo las campeonas mundiales de fútbol, mientras que a los hombres se les da todo, así no queden en ningún lugar, ¿cierto? En términos de competencia. Pero es eso, es empezar a reflexionar con nuestros estudiantes, con la gente que está alrededor y empezar a exigir. ¿Y por qué exigir? Porque somos nosotros los que podemos ir desde la participación orientando políticas públicas. La ley en sí no es suficiente. Lo que necesitamos es apropiarnos de esas leyes y hacer valer nuestros derechos como personas y como seres humanos. Eso era lo que quería como aportarles adicional. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Alejandro, y la gente que nos acompaña. Ahí hay un comentario de felicitaciones a ambas, de lo importante de no reproducir. Así que ha sido un placer, un gusto enorme que nos acompañen, que estén con nosotros. Creo que este tema despierta y abre el juego a seguir reflexionando, a seguir llevando adelante la voz y nuestras prácticas en el día a día, en el aula, patio, en las investigaciones también. Así que desde ya agradecerles, felicitarlas. Les voy a compartir el link para que después esto pueda seguir circulando. Desde la Coordinación Provincial de Educación Física de Salta, Argentina, vamos cerrando este conversatorio agradecido y comprometido con lo que hemos dialogado, intercambiado y reflexionado. Como decíamos en recreación, hasta cerca. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Excelente.